Mi esposa infiel me pidió que donara un riñón a su amante, pero después de mi dura y mortal venganza, ella vive sola y enferma. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Leandro, tengo 39 años, soy analista de sistemas y hasta hace poco llevaba una vida tranquila, o al menos eso creía. Casado desde hace 12 años con Renata, 37 años, directora comercial de una multinacional, siempre he sido el tipo de hombre que se contenta con poco, un hogar tranquilo, una hija sana, una esposa que me sonríe como si yo fuera el centro de su mundo. Tenemos una hija de 8 años, Isabela, mi luz. Nunca he sido de las grandes emociones ni de buscar problemas, pero el día en que mi mundo se derrumbó comenzó como cualquier otro. Hasta que sonó el teléfono. Era del hospital. Mi corazón se congeló. Pensé en Renata. Pensé en accidentes, enfermedades, tragedias. Llegué al hospital respirando entrecortadamente, con las manos temblando y la cabeza hirviendo de pánico. Corrí por el pasillo como un animal herido. Encontré a Renata sentada en el frío suelo, con los ojos rojos y el maquillaje corrido. Cuando me vio, vino corriendo, se arrodilló a mis pies y empezó a balbucear algo que, al principio, no tenía sentido. Se va a morir, Leandro, solo tú puedes ayudar. Eres compatible, ya lo vieron en los registros. Me estrellé. ¿El quién? Pregunté, casi sin voz. Fue entonces cuando de su boca salió la maldita palabra, Rafael. No tenía idea de quién era Rafael, pero lo iba a descubrir muy pronto. Y odiar cada segundo. Me explicó entre sollozos, como si me debiera algo de dignidad en ese momento, que Rafael era alguien importante. Suficiente para que ella se arrodillara ante su propio marido pidiendo un milagro. Lo suficiente como para pensar que debería donar un pedazo de mi cuerpo al hombre que, poco tiempo después, descubriría que era su amante. El hospital había identificado compatibilidad porque, años atrás, Renata y yo participamos en una campaña de donación de médula ósea. Realizamos un registro genético completo. Todo por una buena causa. Nunca imaginé que ese acto desinteresado volvería municiones en mi contra. El sistema conectó automáticamente mi perfil con el de Rafael. Una cruel oportunidad, o tal vez una advertencia. Allí parada, escuchando eso, sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho con una uña. La miré y traté de entender en qué momento nuestra vida se convirtió en un teatro. ¿Será que nuestra hija también fue parte de esta obra? Todas las sonrisas, los cumpleaños, los domingos familiares fueron solo cortinas de humo. El hospital circundante parecía la escena de una telenovela, pero el dolor era real, agudo, imposible de negar. Me pregunté, ¿cómo alguien tiene el coraje de traicionar y, además, exigir sacrificio al traicionado? Renata quería mi riñón. Para el amante. Esto no fue amor. Esto fue una locura. Y algo dentro de mí empezó a cambiar en ese instante. Me quedé allí en silencio, mirándola como alguien que mira a un extraño. Era como si estuviera fuera de mi cuerpo, observando la escena desde arriba, espectador de mi propia tragedia. No lloré. Ni siquiera grité. Me levanté lentamente, caminé hasta la recepción, confirmé mis datos y me fui. De camino a casa, me temblaban las manos, pero mi cerebro empezó a funcionar en otra frecuencia. Algo dentro de mí se había activado. Un botón que quizás nunca antes se había tocado. Y fue allí, en medio del caos, donde nació la idea. No venganza, todavía no, sino búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda estuvo a punto de llevarme por caminos oscuros. Su petición siguió resonando en mi mente durante días. Eres un buen hombre, Leandro. Lo dijo como si fuera un cumplido, pero sonó como una frase. Como si ser bueno fuera lo mismo que ser estúpido. Sea pasivo. Ser desechable. ¿Y así fue como ella me vio? ¿Un tipo útil incluso cuando hay que explotarlo? Me sentí como un idiota por no haberme dado cuenta de nada antes. Pero ese, por muy doloroso que fuera, era el empujón que necesitaba. Porque el bueno de Leandro empezó a morir ese día. Y Leandro, que renacería, se llevaría todo al carajo. Nos reunimos en una pequeña cafetería del centro, uno de esos lugares que parecen sacados de una película, donde el olor a espresso se mezcla con la conversación en voz baja y las risas tímidas. Estaba leyendo un libro al azar cuando ella chocó contra mi escritorio. Renata. Un huracán con perfume caro y una sonrisa que hizo que el mundo se frenara. Ella se disculpó, inició una conversación y cuando lo vi,
Nos reímos como si ya nos conociéramos de otras vidas. Todo fue rápido. Intenso. Adictivo. En menos de un año ya estábamos casados. Pensé que finalmente había encontrado a la persona adecuada. Con quien sueñas envejecer. Renata era todo lo que pensaba que quería. Inteligente, divertida, carismática, llena de ambiciones. Ella era ese tipo de mujer que llega a una habitación y cambia la energía. La gente la admiraba y a mí más que nadie. Tenía grandes ideas, planes profesionales y metas audaces. Yo estaba más tranquilo, más sencillo. Trabajé con tecnología, viví en un mundo lógico. Pero cuando habló, fue como si quisiera creer que lo imposible podía suceder. Y cuando ella me eligió, sentí que había ganado en la vida. Era como si yo fuera el afortunado que se llevó el premio gordo de la lotería emocional. En los primeros años todo estaba en armonía. Tuvimos una ceremonia pequeña pero hermosa. Compramos una casa, decoramos cada rincón juntos y celebramos cada logro con pizza y vino barato. Cuando quedó embarazada de Isabela, lloré. Recuerdo el día que escuchamos latir el corazón del bebé por primera vez. Fue allí cuando supe con seguridad que mi vida estaba completa. Yo me ocupé de todo para que ella no tuviera que preocuparse por nada. Planes de salud, facturas al día, cenas listas cuando llegó tarde. No me importaba dar más de lo que recibí. Fue amor y para mí eso fue suficiente. Fue suficiente, hasta que ya no fue suficiente. Mirando hacia atrás ahora, es casi como si ella me hubiera estudiado antes de elegirme. Era estable, amable, digno de confianza, el marido perfecto al que esconderle una segunda vida. Ella construyó conmigo la imagen de la esposa ideal. Incluso apareció una red social llena de leyendas románticas, fotografías familiares y momentos espontáneos cuidadosamente recopilados. Ella era una actriz premiada y yo era el personaje de la historia misma. Nunca imaginé que detrás de esa sonrisa había una frialdad calculada. Ella no me amaba. Ella me usó. Y lo peor, lo dejé. Porque el amor ciego es así, lo das todo sin pedir recibo y solo te das cuenta del agujero cuando ya no queda nada. Hoy me pregunto cuántas veces me miró a los ojos y mintió sin pestañear. Cuántas palabras se dijeron solo para que el teatro siguiera funcionando. Cuántos besos escondieron el sabor de otro. Porque sí, ella no solo hizo trampa. Ella creó toda una vida paralela. Y lo hizo con la tranquilidad de quien lava los platos mientras esconde un cadáver en el fregadero. Yo era solo el telón de fondo de su estabilidad. Un refugio seguro donde podría regresar cuando su amante no pudiera hacerse cargo. Y quizás lo peor de todo no fue ni siquiera la traición física, sino el hecho de que ella me engañó tan fácilmente. Como si fuera un idiota. ¿El más cruel? Es solo que incluso después de todo, una parte de mí todavía quería creer que fue solo un error. Un desvío. Que ella me amaba, pero se había perdido a sí misma. Porque cuando crees tanto en alguien, es difícil aceptar que todo fue mentira. Y fue este autoengaño lo que me mantuvo en silencio durante tanto tiempo. Eso me impidió mirar las señales, sospechar, investigar. Porque el amor verdadero, o lo que creas que es, no acepta competencia. Y creí en ella con todas mis fuerzas. No sabía que ella usaba mi amor como escudo, mientras dormía con otro hombre. Al principio eran solo pequeños detalles. Cosas que son fáciles de ignorar, especialmente cuando estás enamorado y quieres creer que todo todavía tiene sentido. Su teléfono celular empezó a permanecer en silencio todo el tiempo. Le pregunté por qué y ella dijo que era debido a las reuniones que el contacto era perjudicial. Antes dejó el dispositivo tirado sobre la mesa. Luego empezó a llevarlo a todas partes, incluso al baño. Cuando le pregunté quién era, dijo solo gente del trabajo, pero nunca apareció. Los mensajes desaparecieron, las notificaciones siempre estuvieron desactivadas. Pequeños carteles que gritaban, pero elegí taparme los oídos. El maquillaje se volvió más elaborado. La ropa, más atrevida. Perfume nuevo, lencería que nunca me fue mostrada. Dijo que era para sentirse mejor, con más confianza en el entorno corporativo. ¿Y yo? Aplaudí. Motivado. Dijo que ella merecía sentirse bella, valorada. Me sentí orgulloso de ver a mi esposa tan llena de sí misma. No me di cuenta de que ese brillo en sus ojos no se trataba de mí. No se trataba de nosotros. Se trataba de alguien que la hacía sentir viva, lejos de casa. Y mientras cuidaba a mi hija, lavaba los platos y pagaba las cuentas, otro hombre la hacía sonreír de una manera que yo ya no podía. Los viajes comenzaron a aumentar. Reuniones en otras ciudades, eventos de networking,
conferencias que siempre caían en fin de semana. Dijo que era temporal, que pronto se calmaría. Yo creí. Por supuesto que lo creí. El amor es ciego, sordo y mudo cuando quiere serlo. Regresó de estos viajes más fría. Menos presente. Pasaba horas en mi celular, incluso en casa. Dijo que era una cuestión de trabajo, que estaba sobrecargada de trabajo. Y yo, un idiota, pregunté si podía ayudar. Me ofrecía aligerar la carga, compartir las cargas. Nunca imaginé que yo era precisamente la carga de la que ella quería deshacerse. Empecé a notar un tipo específico de sonrisa. Los que me dio cuando pensó que yo no estaba mirando. Sonríe ante la pantalla del celular, ante mensajes que no eran míos. Una sonrisa ligera, casi adolescente, que nunca más estuvo dirigida a mí. Y aún así seguí allí, haciendo como que no veía. Es difícil admitir que estás perdiendo a alguien. Es aún más difícil aceptar que tal vez esta persona nunca fue realmente tuya. Me convertí en un extra en su vida, alguien que ella toleraba por conveniencia. Pero solo lo entendería verdaderamente más tarde, cuando ya fuera demasiado tarde. Empecé a sentirme como un intruso en mi propia casa. Llegaba y se encerraba en la habitación con excusas de que estaba cansada. Nuestra hija preguntaba por qué mamá no quería jugar y yo se le ocurría algo. El clima cambió, volviéndose pesado, silencioso, sofocante. Las conversaciones disminuyeron. La risa desapareció. El tacto se convirtió en protocolo. Cuando intenté iniciar una conversación, ella puso los ojos en blanco. Dijo que yo estaba necesitada, dramática, insegura. Y tal vez lo era. Porque en el fondo ya lo sabía. Simplemente no quería admitirlo. Aún no. No sin pruebas. Hoy me doy cuenta de que mi negación fue una forma de supervivencia. Porque aceptar que me estaban engañando era admitir que toda mi vida era una farsa. Fue admitir que el amor que sentía no era correspondido. Que mientras yo construía un futuro, ella cavaba la tumba de nuestro matrimonio. Todos los carteles estaban allí, gritando, bailando frente a mí. Pero elegí no verlo. Porque ver significaba actuar. Y todavía no estaba preparado para eso. Aún no. Pero el universo encontraría una manera de abrirme los ojos. De una manera tan brutal que nunca más podría volver a cerrarlos. Regresé del hospital aturdido. Cada paso que daba dentro de la casa parecía resonar dentro de un ataúd emocional. La mente daba vueltas, los ojos ardían y el alma ya no respondía. Me senté en el sofá y miré la nada durante horas. No lloré. No grité. Simplemente existí en ese estado de suspensión en el que sabes que lo has perdido todo pero aún no has tenido el valor de comprobar el equilibrio. Pero algo dentro de mí, un hilo invisible que todavía me ataba a la realidad, empezó a tirar con fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo decidí dejar de ser espectador de mi propia desgracia. Abrí mi computadora portátil, la conecté a la copia de seguridad automática que configuré hace años en su teléfono celular, un viejo hábito de cuando seguía perdiendo fotos. Ironía. La primera carpeta que apareció me hizo sentir profundamente enfermo. Allí estaban. Mensajes guardados, no eliminados. Algunas marcadas con una estrella, como si fueran preciosas. Leo los textos como quien lee su propio certificado de defunción. Te amo tanto que a veces olvido que estoy casado. Hoy se durmió temprano. Amor, estoy aquí en el baño pensando en ti. Fotos íntimas. Vídeos. Audios. Cada nivel posible de traición, con cada detalle imaginable. Y todo ello con un nombre que hasta entonces era desconocido, Rafael. Este Rafael era el gerente regional de su empresa. Viajaban juntos con frecuencia. Y por lo que entendí al leer las conversaciones, los viajes eran solo una cómoda tapadera para el trabajo real, moteles y reuniones ocultas. En uno de los audios incluso dice, si el cornudo supiera ya se habría tirado del puente. Se rieron de eso. Se rieron de mí. De mi ignorancia, de mi devoción, de mi buena fe. Sentí ganas de golpear la pared, romperlo todo, desaparecer. Pero en lugar de eso, respiré hondo y copié cada archivo. Línea por línea, impresión por impresión, audio por audio. Todavía no sabía qué iba a hacer con él. Pero iba a hacerlo. Continué husmeando. Descubrí que el caso se había prolongado durante al menos 9 años. 9. Es decir, desde antes de que naciera Isabela. Y entonces la duda más cruel me atravesó como un puñal. ¿Mi hija es realmente mi hija? No tuve el coraje de hacer la prueba en ese momento,
porque ese abismo era demasiado profundo para afrontarlo. Pero la información estaba ahí, clavada como un clavo en un ataúd. Habían estado juntos desde siempre. Yo era solo un apoyo en la narrativa. El marido funcional. La idiota que pagó por todo mientras vivía una telenovela paralela. Yo era una muñeca y solo me di cuenta cuando el suelo desapareció bajo mis pies. Hubo una huella específica que me destruyó. Ella dijo, Leandro nunca haría daño a nadie. Es simplemente un pobre tipo enamorado. Eso me mató más que cualquier desnudo, más que cualquier declaración de amor a Rafael. Fue el tono. El desprecio velado. La certeza de la impunidad. Ella no solo me engañó. Ella me subestimó. Me vi como alguien inofensivo. Un idiota manso. Y tal vez, durante mucho tiempo, realmente lo fui. Pero algo cambió allí. En ese momento. El pobre enamorado murió para siempre. Y en su lugar nació alguien que ya no aceptaba ser una broma en boca de sinvergüenzas. Con cada archivo que guardaba, mi dolor se convertía en combustible. Ya no solo quería entender. Quería destruir. Pero todavía era demasiado pronto para eso. Primero, necesitaba juntar todo. Crea un arsenal completo. Nadie podría discutir. Nadie podría decir que fue simplemente adulterio. Quería la verdad desnuda, cruda e inmoral, estampada en documentos y fechas. Ese día, el analista de sistemas Leandro volvió a trabajar, pero con un nuevo propósito. Y lo que empezó como un respaldo inocente se estaba convirtiendo en algo mucho, mucho más peligroso. Después de profundizar en la vida amorosa secreta de Renata, algo me dijo que aún había más suciedad escondida. Y cuando la desconfianza se hace más fuerte, aprendemos a seguir el olor. Regresé a los archivos, localicé correos electrónicos antiguos, documentos fiscales, declaraciones y decidí cruzar la información. Fue entonces cuando noté algo extraño. Transacciones a mi nombre, en cuentas que nunca abrí, con montos demasiado pequeños para llamar la atención, pero lo suficientemente frecuentes como para generar una alerta. Empecé a seguir el rastro como quien tira de un hilo podrido. Y lo que encontré me heló la sangre. Usaron mi NIF. Sí, mi NIF. En transacciones sospechosas, triangulaciones de cuentas y hasta en una firma abierta a mi nombre. Al principio pensé que era un error del sistema. Pero cuando analicé los datos, me di cuenta, fue a propósito. La triangulación involucró montos desviados de la empresa donde trabajaba Rafael, y la ruta de salida incluyó una cuenta abierta con mis documentos, documentos a los que solo Renata tendría acceso. Yo era, sobre el papel, el naranja. El tonto perfecto. Y si algo saliera mal, sería yo quien rendiría cuentas por el delito de blanqueo de capitales. El marido pobre. El buen hombre que decía amar. Leí y releí esos registros con incredulidad. Me estaban enterrando vivo y yo ni siquiera lo sabía. La traición emocional ya era devastadora, pero esto fue un intento de asesinato social. Si alguien del IRS decidiera retirar mi historial, estaría jodido. Prisión, congelamiento de bienes, nombre en la basura. Y todo esto fue diseñado con la frialdad de quien toma café y sonríe. Empecé a comprender que Renata no solo era infiel. Ella fue cruel. Calculadora. El tipo de persona que destruye a otros para mantener su propia narrativa de éxito, incluso a costa de la libertad de su propio marido. Continué investigando y encontré pruebas de transferencias entre cuentas, facturas falsas, correos electrónicos intercambiados con términos como lo sabe, y tenemos que cerrarlo antes de que él lo vea. ¿La guinda del pastel? Un mensaje de ella a Rafael. Con este NIF podemos cerrar sin levantar polvo. Él nunca se dará cuenta. Y de hecho, no me di cuenta. No por estupidez, sino por confianza. Porque cuando amas a alguien no buscas trampas escondidas. Pero ahora estaba despierto. Y cada nuevo descubrimiento alimentaba una furia silenciosa, precisa y paciente. No iba a explotar. Iba a construir algo. Algo letal. Mi impulso inicial fue ir a la policía. Pero algo dentro de mí dijo, todavía no. Era temprano. Necesitaba pruebas definitivas, contexto, estructura. Y más que eso, necesitaba que se hundieran con sus propias manos. Entonces comencé a armar carpetas con huellas, fechas, transferencias, conversaciones. Tuve que revisar vídeos, escuchar audios donde me llamaban estúpido e inofensivo. Todo esto mientras mi hija dormía en la habitación de al lado, inocentemente,
roncando levemente, sin darse cuenta de que el mundo de sus padres implosionaba en silencio. Tenía dos caminos: colapsar o reaccionar. Y esta vez elegí reaccionar. Cada detalle descubierto me hizo más seguro de que no podría salir de esto. Necesitaba dejar una huella. Demuéstrale a ella, a Rafael y a cualquiera que haya pensado en jugar con la vida de los demás, que hasta el pobre enamorado tiene un límite. Y la mía había sido superada. Ya no quería justicia. Quería justicia poética. Quería que probaran la caída. No sería con gritos, ni con violencia. Sería con estrategia. Y fue allí donde el plan empezó a tomar forma. Frío. Silencioso. Letal. Explotar fue fácil. Gritar, romperlo todo, echarla y acabar con todo en un estallido, sería lo más obvio. Pero no. Algo dentro de mí gritaba pidiendo control. Necesitaba recomponerme. Respirar. Levántate del suelo con calma. Porque quien grita pierde la razón. Cualquiera que actúa por impulso muestra debilidad. Y ya pensaban que yo era débil. Ya era hora de demostrar lo contrario. Esa noche me miré al espejo y no vi a Leandro, el padre de familia. Vi a un hombre traicionado, engañado, utilizado, y a punto de devolverlo todo con intereses. Volví a vivir con Renata como si nada. Los mismos buenos días, los mismos besos en la mejilla, cenas silenciosas y que duermas bien automático. Ella, aliviada por mi aparente pasividad, empezó a relajarse. Pensó que la absurda petición sobre el riñón me había conmovido, pero no lo suficiente como para hacerme sospechar. Y eso lo aproveché. Con cada sonrisa falsa suya, me tragué la bilis y le devolví la sonrisa. Porque llegaría mi hora. Y mientras ella pensaba que yo estaba digiriendo el dolor, yo estaba afilando mis armas. Una noche estratégica, me senté con ella en el sofá y le dije que entendía. ¿Quién perdonó? ¿Quién diría que la gente comete errores y que la vida a veces nos empuja a tomar malas decisiones? Renata lloró. Me abrazó como si fuera un ángel. Y yo, con la frialdad de quien sangra por dentro, le devolví el abrazo. Dijo que haría esto por nosotros, por nuestra hija. Que Isabela necesitaba la paz. Que lo mejor era mantener todo estable. Y por dentro sentí asco. Me daba asco tener que tocarla, tener que fingir, pero lo hice. Para mi hija. Y por mi venganza. Estuve días organizándolo todo. Creé un directorio cifrado con los archivos, organicé las impresiones por fecha, creé una cronología precisa de la traición y el fraude. Entré a los sistemas de rentas, datos cruzados. Busqué más huellas, identifiqué patrones. Me obsesioné con cada detalle, cada coma, cada transacción. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de restauración. De recuperar mi dignidad, mi libertad, mi identidad. Estaba lidiando con dos sociópatas corporativos, y para ganar, necesitaba pensar como ellos. Cuando sacó a relucir el tema de Rafael en el hospital, fingí empatía. Dijo que necesitaba tiempo para decidir sobre la donación. Ella lloró, dijo que sabía que yo era un buen hombre, que siempre hacía todo por la gente. ¿Y yo? Simplemente estuve de acuerdo. Lanzó palabras vacías, prometió pensar. Me propuse parecer dudoso. Le dio falsas esperanzas, y aprendí que la esperanza es una de las formas más efectivas de tortura emocional. Mientras ella rogaba por la vida de su amante, yo recogí pruebas del crimen que cometió contra mí. Incluso simulé interés. Le pregunté detalles sobre el procedimiento, cómo sería la cirugía, quién cuidaría de Isabela mientras yo me recuperaba. Cada pregunta llevaba el peso de una mentira. No iba a donar nada. Pero ella creyó. Ella quería creer. Tenía tantas ganas de creerlo que ni siquiera pensé que podía estar mintiendo. Y fue en esta confianza ciega en la que se hundió. Toda la frialdad que solía traicionarme ahora se volvió contra ella. Y por primera vez, ella era la que estaba vulnerable, arrodillada, asustada. En ese momento ya sabía lo que tenía que hacer. Lo único que faltaba era el momento adecuado. No fue suficiente exponerlo. Tenía que ser con impacto. Con precisión. Quería que ella probara la caída. Que poco a poco me daría cuenta de que todo lo que él construyó encima de mí se iba a convertir en ruina. No solo quería que ella pagara, quería que ella recordara. Que cada vez que alguien dijera mi nombre, temblaría. Y esto estaba por comenzar. Con todo listo, llegó el momento de encender la mecha. No pude aguantar más. Necesitaba lanzar la bomba, y hacerlo de la manera correcta. Estratégico. Quirúrgico.
Mis archivos estaban organizados, guardados en múltiples copias de seguridad, con horarios, listas de contactos e incluso impresiones de ubicación. Creé perfiles de redes sociales falsos, cuentas de correo electrónico temporales y un cronograma de envío. Era como montar una operación encubierta. Todo necesitaba estar sincronizado. Y en el fondo estaba tranquilo. Frío como nunca he estado. Porque ahora yo era quien tenía el control. En el primer lote, envié todo a RRHH. De la empresa donde ella trabajaba. Impresiones de mensajes entre ella y Rafael, con fechas que coincidían con viajes corporativos. Comprobantes de gastos de la empresa en reuniones en hoteles, restaurantes de lujo e incluso obsequios costosos adquiridos con fondos corporativos. La esposa de Rafael recibió entonces un dossier personalizado, que incluía fotografías, audio y una pequeña carta que decía: «Tu marido cree que nunca lo descubrirías. Pero todos merecen saber la verdad». ¿La reacción? Instante. 40 minutos después, estaba fuera de todas las redes sociales. No me detuve ahí. También envié los expedientes al sector de cumplimiento de la sede internacional. Destaqué los desvíos financieros, el mal uso de los recursos de la empresa, la relación inadecuada entre gerente y empleado. Utilicé términos técnicos, hablé de triangulación, del uso de datos de terceros. Fui didáctico. Casi profesional. Porque quería que entendieran exactamente a qué se enfrentaban. Déjeles ver que esto no fue solo un escándalo de trampa. Fue corrupción corporativa con evidencia documentada. Y lo dejé claro, o lo trataban internamente o lo publicaba todo. Al mismo tiempo comencé la sutil filtración en las redes. Se publicaron breves extractos de audio de forma anónima en grupos de antiguos colegas, chats de empresas y foros locales. Ni siquiera tuve que inventar escándalos. Simplemente solté la verdad y la dejé hacer el trabajo sucio. A los pocos días, su nombre empezó a circular en mensajes privados. El chisme apareció como una plaga sobre las cosechas. Una mujer casada, que engaña a su marido, se involucra con su jefe, malversa dinero y todavía intenta salvar a su amante con el riñón de su cornudo. Era tan surrealista que parecía mentira. Pero no fue así. Y todo era rastreable. El hospital también se involucró. Cuando me llamaron para conocer la respuesta final sobre la donación, simplemente respiré hondo y dije un seco no, sin lugar a discusión. Al otro lado de la línea, silencio. No di explicaciones. No lloré. No lo dudé. Simplemente dije no. Porque en ese momento la elección ya estaba hecha. Y el caos que siguió, ya no era mi problema. La implosión de su vida estaba en marcha. Solo encendí la cerilla y dejé el resto al destino. Y él parecía dispuesto a cooperar. Esa semana, Renata empezó a cambiar. Pasé más tiempo hablando por teléfono, mirando al vacío, susurrando en los rincones de la casa. Un día llegó con los ojos hinchados, el teléfono pegado a la oreja y una expresión como si ya supiera que su castillo se estaba desmoronando. Pero todavía no sabía de dónde venía el fuego. Solo miré. Sentada en el sofá, cuidando a mi hija, trabajando en mi computadora, fingiendo que la vida transcurría con normalidad. Porque ahora, ella era la que estaba en la oscuridad. Y en la oscuridad, la verdad tiende a gritar. El declive comenzó de manera sutil pero implacable. Primero fue Rafael. La empresa lo convocó a una reunión extraordinaria. Pensó que era simplemente otro problema rutinario, hasta que entró en la sala y se encontró cara a cara con 3 directores, RRHH. Y un equipo de auditoría. Fueron directos al grano. Presentaron correos electrónicos, comprobantes de gastos, huellas de conversaciones. Intentó negarlo, pero no hubo manera. A las pocas horas, fue cerrado por una causa justificada. En silencio. Ni fiesta de despedida, ni carta de recomendación. La moneda cayó cuando intentaron silenciar el caso, pero la historia ya estaba en manos de la sede internacional. La auditoría no se detuvo ahí. El agujero en la financiación corporativa superó los 2 millones de euros en pequeñas desviaciones que, juntas, formaron una red perfecta, hasta que tiré del hilo. ¿Y quién firmó los informes de reembolso? ¿Quién aprobó los viajes estratégicos? Renata. La novia del comercial. La estrella de la rama. En menos de 48 horas la convocaron a una reunión interna y fue directamente al departamento jurídico. Causa justa. Pérdida del coche de empresa. Bloqueo preventivo de cuentas. El celular corporativo fue confiscado. La placa, cancelada.
La insignia que exhibía con orgullo era ahora solo un trozo de plástico inútil. Sus padres se enteraron de todo a través de las redes sociales. El vídeo con el audio filtrado circulaba en grupos de la ciudad. Un montaje cruel pero verdadero colocó lado a lado extractos íntimos e informes falsificados. Renata se convirtió en broma, se convirtió en titular. La hija que siempre se jactaba de ser perfecta, ahora era una vergüenza pública. Una mujer destruida no solo por la traición, sino por su propia arrogancia. Porque pensé que nunca me atraparían. Por haber subestimado al pobre enamorado. Mientras tanto, yo observaba todo desde lejos. Sin decir nada. No es necesario que levante la voz. El IRS abrió una investigación. Comenzaron a cotejar datos, llegaron notificaciones por correo electrónico y sus abogados entraron en pánico. Ya no era una cuestión de reputación. Fue un delito. Todos los movimientos con Minif estaban documentados, e incluso si todavía estaba herido, ya había emprendido acciones legales y presentado un informe policial antes de que todo explotara. Me protegí. Me defendí. Mientras ella confiaba en el silencio, yo acumulaba pruebas. Ahora necesitaba explicarse. Pero ¿cómo podemos justificar años de mentiras, fraude y manipulación en la televisión nacional? Los compañeros de trabajo desaparecieron. Los amigos desaparecieron. Incluso la familia empezó a evitar el contacto. Estaba sola. Aislado. ¿Y Rafael? Lejos, en tratamiento, con su cuerpo fallando y su nombre enterrado junto con su reputación. Y fue en este escenario que finalmente colapsó. Intentó aparentar normalidad durante unos días. Intentó actuar como si pudiera controlar el daño. Pero en un momento, el centavo cayó. La mirada vacía, los gestos lentos, los ojos que ya no brillaban, era un retrato de la caída. ¿Y lo peor? Ella todavía pensaba que yo no tenía nada que ver con eso. Porque nunca grité. Nunca amenacé. Nunca llamé a la puerta. Solo esperé. Y entregué cada pieza, una por una, como quien arma un rompecabezas siniestro. Cuando la gente me preguntaba si estaba bien, sonreía. Porque lo era. Por primera vez en años, me sentí ligero. Porque la justicia hecha con frialdad tiene otro sabor. Y quería que ella sintiera exactamente eso, el sabor de la lenta caída. Ningún escándalo. Sin audiencia. Solo el eco de los propios errores gritando en el silencio que permaneció. Rafael no pudo resistirse. El riñón compatible nunca llegó. Tras mi negativa definitiva, hubo un movimiento desesperado por parte de su familia. Campañas, solicitudes, ajetreo entre bastidores. Pero nadie dio un paso al frente. Nadie en el círculo cercano era compatible. E incluso entre los que sí lo estaban, nadie estaba dispuesto a donar. Quizás por su historia, quizás por el escándalo. Quizás porque, en el fondo, sabían que un hombre que destruye familias silenciosamente no merece el sacrificio de un órgano. Lo urgente se volvió trágico. Y a los pocos días, la noticia llegó como una brisa fría. Rafael estaba muerto. La llamada se produjo a primeras horas de la mañana. Respondió Renata. Lo escuché desde la puerta del dormitorio. Ella cayó al suelo. No gritó. No lloró. Simplemente se derrumbó, como una estructura mal hecha que no pudiera soportar su propio peso. Me quedé quieto, mirando desde lejos, sin emociones. Ese ya no era mi problema. Pasó la noche despierta, murmurando tonterías, intentando llamar a alguien, pero nadie respondió. Al día siguiente no se levantó de la cama. No habló con su hija. Él no me miró. Y allí, por primera vez, supe que su alma estaba rota de una manera que ni siquiera ella podía ocultar. Su muerte fue silenciosa. Ningún velorio abierto. Ningún gran lamento en las redes sociales. Solo mensajes genéricos y discretos de personas que no querían comprometerse. Después de todo, ahora todos sabían quién era. El encantador gerente se convirtió en el escándalo del año. La empresa se propuso eliminar cualquier mención de él. La esposa no se presentó al funeral. Su hijo, que más tarde descubrí que tenía, tampoco. Rafael se fue como vivía, escondiéndose, mintiendo, destruyendo todo lo que le rodeaba. Y al final, ni siquiera la mujer por la que tiró todo por la borda pudo salvarlo. Renata colapsó por completo. Fue hospitalizada días después. Diagnóstico: depresión severa. La mujer que antaño manejaba con maestría las reuniones, que hablaba en público como una líder nata, ahora temblaba al intentar formar frases. No comí. No dormí.
Él no habló. Sus padres intentaron ayudar, pero estaban más preocupados por su propio nombre, arrastrado por el barro junto con ella. Los médicos dijeron que el caso era delicado, que había perdido la conexión con la realidad. ¿Y yo? Yo miré. Sin prisas. Sin culpa. Después de todo, yo era solo el tipo que dijo no. Mi hija me preguntó por qué mamá estaba enferma. Respondí con cariño, pero sin ocultar que las acciones tienen consecuencias. A veces, cuando lastimamos a las personas, el mundo les devuelve el daño. No fue una lección ligera, pero fue real. Renata destruyó un hogar, un marido, una reputación, todo por un hombre que no podía darle el futuro que yo intenté construir. Y al final la dejó en paz. Ni vivo ni en la memoria. Porque ni siquiera extrañamos a alguien que solo trajo dolor. Fue el fin del amante, y el comienzo del vacío. Cuando paso por esa casa, todavía escucho los ecos. Las risas falsas, los susurros por teléfono, sus pasos silenciosos por la noche. Pero ahora el silencio es diferente. Pesa. Él cuenta la historia de todo lo que perdió. Y ella lo sabe. Incluso en la oscuridad donde se esconde, lo sabe. Porque cuando se vive en una mentira, la verdad llega con la fuerza de una frase. Rafael murió, sí. Pero la que realmente murió, fue ella. ¿Y yo? Estaba más vivo que nunca. Han pasado meses desde la muerte de Rafael. El escándalo fue borrado de las redes, pero no de la memoria de quienes lo vivieron. Continué mi vida en silencio, concentrada en cuidar a Isabela y reconstruir lo que me arrebataron. Nunca volví a hablar con Renata durante ese tiempo. Ni por teléfono, ni por mensaje. Fue ingresada en una clínica psiquiátrica privada, apoyada por sus propios padres, que intentaban desesperadamente mantener cierta dignidad familiar. Pero un día, de la nada, sentí que necesitaba poner fin a ese ciclo. No para ella. Pero para mí. Era hora de decir adiós, a mi manera. La clínica estaba gris. No por las paredes, sino por el clima. Entré y dije mi nombre. Me permitieron visitarla. Estaba sentada en un sillón, sola, con una manta en el regazo y la mirada perdida en una ventana donde no había nada que ver. Cuando me vio tardó un rato en reaccionar. Como si mi rostro hubiera sido borrado de la memoria. Pero poco a poco algo brilló, un tímido reconocimiento, un hilo de recuerdo. Leandro, susurró. Solo asentí. No sonrías. No lloré. Entré, me senté en la silla frente a ella y saqué los papeles del divorcio de la carpeta. Miró el sobre, vaciló y se le llenaron los ojos de lágrimas. Por favor, no. Dijo, casi en un susurro. Pero ya no hubo más alegatos que sirvieran de alguna utilidad. Le entregué los papeles con la misma tranquilidad que quien entrega cualquier pedido. Estaban ahí, firma, bienes divididos, custodia compartida de Isabela. Todo justo. Todo limpio. Todo calculado. Estaba temblando. Lloré. Quería tocarme. Pero ya no se me permitió hacer eso. Perdió ese derecho cuando eligió a alguien por encima de nuestra familia. Y ahora solo quedaba firmar y desaparecer de mi vida para siempre. Antes de levantarme, saqué del bolsillo un papel doblado. Era una copia. Una impresión. El mensaje que más me había dolido desde el principio: Leandro nunca le haría daño a nadie. Es solo un pobre tipo enamorado. Lo coloqué sobre la mesa, frente a ella. Miró, leyó y se desplomó. Un grito silencioso, tembloroso, de quien comprende que ya lo perdió todo y que el golpe final fue con sus propias palabras. Me incliné ligeramente hacia él, miré los ojos apagados de aquel a quien una vez llamé amor y le susurré con voz firme: este pobre remató contigo. Me levanté tranquilamente. Tomé la carpeta vacía. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin apresurarme. Ella permaneció allí, estática, como un viejo retrato olvidado en un cajón. No miré atrás. Porque allí no había nada más. No ira. Ni siquiera anhelo. Sin resentimiento. Solo un vacío, un espacio donde alguna vez hubo vida, ahora lleno de arrepentimiento. Y lo más cruel es que sabía que se lo merecía. Que cada lágrima derramada fue el reflejo exacto de lo que ella provocó. La justicia poética tiene un sabor amargo. Pero saboreé cada paso de ese pasillo. Salí de la clínica con el cielo nublado y el viento ligero en la cara. Me sentí libre. Por primera vez en años, no había nada que me atara. Sin culpas, sin preguntas sin respuesta. Solo la certeza de que me enfrenté al infierno y salí de allí con las llaves.
Esa visita fue mi punto final. Y ahora estaba listo para pasar página. Porque a veces la venganza no es el grito. Es silencio. Es dejar que otros vivan con el sonido de su propia destrucción haciendo eco todos los días. Y eso era lo que escucharía por el resto de su vida. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además ayúdanos a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira alguna de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traición y venganza. Nos vemos la próxima vez.